Bien, hoy vamos a hablar acerca de los derechos del imputado en el proceso penal. Si nosotros pudiésemos observar el artículo 95 del Código Procesal Penal, vamos a ver cuáles son esos derechos. Primero, el imputado al momento de su arresto debe ser informado del hecho que se le atribuye, así como también de todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo, y en la medida conocida, incluyendo aquellas que sean de su calificación jurídica y cuáles son las disposiciones legales que él ha cometido o que él ha violado. Dentro de eso se enmarca lo que es el principio de la formulación precisa del cargo, lo cual establece que el imputado tiene que ser informado de sus derechos establecidos en la ley y tiene también que comprender el idioma, porque si él no comprende el idioma, el Estado le proporcionará un intérprete judicial para la facilidad de la comunicación del imputado con la autoridad que le va a enunciar sus derechos constitucionales. Además, tiene derecho a recibir durante el arresto un trato digno y en consecuencia que no se le apliquen métodos que entrañen violencia innecesaria. Es decir, que debe ser tratado con dignidad humana. ¿Y qué significa dignidad humana? Que el ser humano debe ser valorado y respetado en toda su dimensión como un ente social. Eso es lo que es dignidad humana. También el imputado tiene derecho a conocer de la identidad de quien produjo su arresto, la autoridad que lo ordena y bajo cuya guarda permanece. También tiene derecho a comunicarse de manera inmediata con un familiar, con un amigo, con un abogado para comunicarle sobre su arresto y tiene que también notificarle o tiene que también comunicarse con su abogado para que le asista en todos los actos del proceso. También el imputado tiene derecho a ser asistido desde el primer acto del procedimiento de un defensor. Y si él no tiene a alguien que le defienda, el Estado le proporcionará uno. Ojo, en ese sentido, el interrogatorio que se hace en la etapa preparatoria, sin la presencia del defensor, ese interrogatorio es nulo, ya que el mismo artículo del 104 del Código Procesal Penal establece que el interrogatorio practicado al imputado sin la presencia de su defensor es nulo. Otro derecho que le asiste al imputado es el de no autoincriminarse. En consecuencia, él puede guardar silencio y ese silencio no equivale a culpabilidad. Entonces, él tiene un derecho de no declarar en contra de sí mismo, pero también tiene otro derecho, que es declarar cuantas veces sea necesario durante el procedimiento penal. Así lo establece el artículo 102 del Código Procesal Penal. Otro derecho que él tiene es ser presentado ante un juez o al Ministerio Público sin demora, siempre dentro de los plazos que establece el Código Procesal Penal. Es decir, como podemos observar, los plazos en derecho son fatales. Por ejemplo, cuando un individuo va a ser sometido a una medida de coerción, el plazo de sometimiento que tiene el Ministerio Público es de 48 horas. Pero si deja pasar ese plazo, los plazos son fatales en el proceso penal. Entonces, eso es lo que acaba de explicar ese articulado, que tiene que ser sometido o tiene que ser sometido en un plazo razonable. Todo en el procedimiento penal tiene un plazo y hay que respetárselo, porque si no se respeta, entonces vienen después
las acciones o los recursos dependiendo de la situación dependiendo del momento procesal donde nos encontremos. También el imputado tiene derecho a no ser presentado ante los medios de comunicación para que no se le dañe su reputación. Ahí vemos también que en ese mismo postulado establece que tiene derecho a lo que es la presunción de inocencia, es decir, que desde el momento mismo que un individuo es arrestado, se presume que es inocente y solamente la presunción de inocencia puede ser destruida con la acusación. Por ejemplo, si estamos en la fase del juicio, el Ministerio Público va a presentar la acusación. Si él demuestra más allá de toda duda razonable que le ha demostrado al juez o a los jueces que él ha cometido el ilícito penal, el juez no le queda otro camino que dictar sentencia condenatoria, porque el Ministerio Público demostró más allá de toda duda razonable que él es culpable de ese ilícito penal. O puede ser en caso contrario de que las pruebas sean insuficientes o no pueda probar el ilícito penal en el juicio de ese imputado, el juez o los jueces van entonces a dictar sentencia absolutoria por insuficiencia probatoria. Entonces, recapitulando, que el principio de presunción de inocencia que está revestido todo imputado solamente puede ser destruido por la acusación. Otro de los principios otro de los derechos que tiene el imputado es que se debe reunir con confidencialidad con su defensor. ¿Qué significa esto? Que entre el defensor y el imputado tiene que tener una comunicación directa. Antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Dominicano, el imputado en la fase del juicio estaba muy distante, muy lejos del abogado o de su abogado o de sus abogados. Ya ahora no. Ya ahora, en la etapa del juicio, se coloca al imputado al lado de su defensor para que haya una comunicación entre ellos. Entonces, enunciación de los derechos que le compete al imputado no es limitativa. Y el mismo artículo 95 deja cargo a los funcionarios públicos que están velados para hacer cumplir ese derecho. ¿Cuáles son esos funcionarios públicos? Por ejemplo, ahí tenemos los funcionarios policiales o tenemos al Ministerio Público. Y entonces le da también la facultad al juez o a los jueces de hacer cumplir con ese mandato de la ley. Ojo, cualquier violación a estos principios son nulos los actos realizados en violación a estos derechos y los que sean de su consecuencia. Es decir, que hay que respetarle su derecho que tiene cada imputado a que se le celebre un juicio justo e imparcial y con todas las garantías de derecho constitucional. Gracias.